Children of the Sun es peculiar, por así decirlo. Para empezar, tiene un gameplay bastante único, exuda estilo por todos lados y además, qué pedazo de tráiler que tiene. Una de las primeras impresiones que me dio fue que parecía el hijo de Wanted, la película de Macaboy, y Midsommar. Pero me equivoqué. En realidad es la mezcla perfecta entre las ejecuciones que se activan al hacer un headshot en Sniper Elite y la forma en que Hotline Miami te obliga a planear bien cuál es la mejor forma de recorrer y completar los niveles. Lo que pasó con este juego fue bastante raro. Devolver Digital, que suele publicar juegos que se salen de la norma, no le dio la difusión que a nivel personal yo creo se merecía. A mi parecer, se debe a que otros juegos de este mismo publisher salieron en las mismas fechas, y me refiero a Pepper Grinder y Regin Beyond. Lo más jugoso que tiene Children of the Sun es sin duda alguna el gameplay. El loop jugable en sí es sencillo. Encarnamos una tiradora y tenemos que eliminar a todos los enemigos del nivel. Hasta ahí parece que no aporta nada nuevo y que estamos ante un shooter tradicional. Pero la gracia está en que tenemos una sola bala que rebota un máximo de una vez por objetivo, y con esta misma bala tenemos que ir trazando un camino y saltando de blanco en blanco hasta que no quede uno solo en pie. Y si bien nuestros enemigos son los miembros de la secta, ocasionalmente podemos utilizar elementos del terreno, cosas como tanque de nafta o garrafas, y a veces hasta animales para poder llegar a ángulos de disparo que nos beneficien estratégicamente. Es más, algunos niveles se nos obliga a pensar el uso más óptimo de estos blancos para poder completarlo. En caso de errar el tiro, fallamos el nivel y tenemos que empezar de nuevo. Lo que convierte al juego en una especie de puzzle shooter táctico. Además, cada determinada cantidad de misiones se van añadiendo nuevas mecánicas que cambian bastante la jugabilidad y expanden las posibilidades que tenemos para resolver un mismo nivel. Estas mejoras van desde un rebote extra hasta poder doblar la trayectoria de la bala. Acá viene la referencia a Wanted, la película de Macaboy. Retomando una de las cosas que dije en el inicio, el juego derrocha estilo, tanto en el apartado sonoro como en los gráficos y el game feel. En lo sonoro va desde el jazz hasta el noise y los integra de una manera completamente inmersiva al juego. Me explico. En las cinemáticas del juego, que aparecen al inicio de cada nivel, con un estilo de cómic que le queda excelente, se nos cuentan un fragmento del pasado de nuestra protagonista. Estas escenas contienen movimientos bruscos y violentos, que exteriorizan cómo se siente la protagonista, y que se ven acompañados de un noise abrumador, como transmitiendo odio y nostalgia. Pero, tanto al comenzar el nivel como al desplazarnos por este, la música se torna ambiental pero tensa. Diría yo que se asemeja al compás de un corazón latiendo. Cuando nos quedamos quietos, la música toma un ritmo más relajado, lo que nos conecta con el nerviosismo de la tiradora antes de ejecutar su plan. Y cuando disparamos, podemos escuchar el sonido de una bala rompiendo el viento. Incluso al terminar, cuando toda la adrenalina de haber hecho el recorrido con éxito, vuelve a sonar música noise. Esta vez se oye menos estridente, pero se siente más gratificante, porque hemos logrado superar el desafío. Una vez terminado cada nivel, dependiendo de la distancia que recorrió el jugador con la bala, la cantidad de objetivos derribados, el tiempo que se demoró y la cantidad de combos que lograste, se te asigna una puntuación. Y a medida que vayas optimizando más y más los recorridos, vas a poder escalar en la tabla de posiciones a nivel mundial que tiene cada misión. Esto, sumado a las habilidades que se van desbloqueando a medida que avanzamos en el juego, logra que en Children of the Sun no solo sea muy divertido intentar superarte a vos
y superar a los demás, sino que también sea muy divertido probar nuevos caminos para resolver el puzzle del nivel que acabas de completar. De la mano de las diferentes formas que podemos pasar una misma misión, los logros también se nos presentan de forma críptica, como si fueran otro rompecabezas que tenemos que resolver, tanto con nuestra imaginación como con nuestro rifle. Para ir cerrando el video, obviamente quería invitarlos a probar el juego, ya que si le dan una oportunidad, van a disfrutar de una experiencia entretenida y atrapante. Si bien el juego en sí no dura mucho, gracias a los logros y a la tabla de posiciones, se vuelve muy rejugable y entretenido. Personalmente, me pasé horas y muchos intentos en algunos niveles solamente para rascar algunos puntitos más de la tabla. Es un juego bastante accesible, de duración justa, muy lindo estéticamente, que vale completamente la pena jugar. Ahora sin manos, ya se terminó el video sobre Children of the Sun. Es un juego que pasó un poco desapercibido, pero que se ganó un lugarcito en mi corazón. Quería aprovechar también el final del video para agradecer a Andy y a Abby que me ayudaron con la corrección del guión.